Hola a todos, de nuevo aquí saludándonos el profesor en esta segunda parte del tema de sucesiones. Hemos estado viendo primero las ecuaciones, donde vimos un poco del lenguaje algebraico, y ahora estamos en el tema de sucesiones. Ya tuvimos una primera parte y estuvimos resolviendo algunos problemitas, como los que ustedes pueden estar viendo ahí. Estos los estuvimos resolviendo, o uno de ellos, la vez pasada. Y ahora vamos a recordar qué es lo que ya estuvimos viendo. Cuatro casos o cuatro posibles escenarios tenemos cuando estamos hablando de sucesiones. Los primeros dos, que son los más frecuentes, que son los que van a trabajar más en la clase en secundaria, únicamente les voy a dar el plus de los otros dos que están ahí viendo en sus pantallas. La primera parte se tiene la regla. Cuando se tiene la regla es algo sumamente sencillo, únicamente sustituimos el valor de la n, que es la posición, por el número que yo quiera encontrar la posición. Si quiero encontrar los primeros, pues me iría con el número 1. Si quisiera encontrar el 20, pues pondría el número 20. Sustituimos en la regla y listo. Después, el segundo caso es donde tenemos varios términos y queremos encontrar la regla. Este es, digamos que lo complicado de la primera parte. Y ya lo hicimos. Vamos a resolverlo una vez más en los problemas de hoy. Y también tenemos las otras dos que ya se salen un poquito de lo ordinario. Esto tal vez en primera y secundaria no viene mucho, pero aprovecho la ocasión para mostrárselos y sobre todo para que vean que hay aplicaciones de la vida cotidiana o aplicaciones académicas de este tema. El tercer y cuarto punto son los que vamos a trabajar el día de hoy. Por lo tanto, estos son uno de los ejemplos que yo les mencionaba hace un momento, donde podemos tener la aplicación de sucesiones. Los números Fibonacci. No vamos a ver ninguno de todos estos porque sale de los temas, no está en secundaria, no es de los aprendizajes esperados de primer grado. Sin embargo, se los comento porque les repito, esto tiene una trascendencia, se va a ver después. Los números Fibonacci es una serie de números donde empezamos en el 0 y vamos a ir aumentándole 0, luego el que sigue es el 1 y sumamos el 1 más el 0 nos da 1, luego el último 1 con el 1 anterior sumamos y nos da 2, luego el 2 con el 1 nos da 3, luego el 3 con el 2 nos da 5, luego el 5 con el 3 nos da 8 y así sucesivamente. Esta serie de números que tiene que ver con un problema muy interesante de conejos que se los quería poner pero la verdad creo que sale de lo que van a ver ustedes en secundaria. Tiene que ver con una pareja de conejos y este es un problema de italiano que se hizo muy famoso y bueno, a partir de ahí se crea esta serie que también está presente en muchas cosas de la naturaleza. La constante áurea, que es eso, que también nosotros nos damos cuenta, lo comentamos en algún momento cuando vimos constantes, que en la naturaleza existe cierto patrón entre el crecimiento de los pétalos de ciertas flores, de las conchas de un caracol, etcétera, etcétera. Se utilizó mucho en la arquitectura antigua para darle un cierto estándar de belleza. Y en otras aplicaciones tenemos varios teoremas, que son los que están más adelante, que ustedes van a ver después: triángulo de Pascal, triángulo de Pitágoras, teorema de Tales, funciones trigonométricas. Y en todos estos, lo que quiero decir que tiene que ver con sucesiones es que hay siempre un crecimiento constante o una aplicación de una constante de proporcionalidad. Y si ustedes se dan cuenta, las sucesiones de cierta forma tienen proporción. Es decir, cuando es el doble, el triple, el cuádruple, pues es proporción. O cuando le sumamos o le restamos algo, bueno, ya se pierde la proporción ahí. Entonces, estos son la retroalimentación o las aplicaciones de lo que estuvimos viendo en el video anterior. Les invito, por favor, he visto muchas reproducciones y lo he compartido a muchas personas porque se supone que al menos los 160 estudiantes míos deberían de poder acceder en algún momento, pero no he visto que se puedan suscribir y eso es muy importante para que les llegue la notificación exacta al momento, ¿no? Entonces ya tenemos los ejemplos y lo que estuvimos viendo y vámonos con el trabajo ahora de lo que hacemos cada vez. Bien, este es el tercer punto de la comprobación de pertenencia. ¿Qué se refiere a pertenencia? Que forma parte de. Este es un problema que generalmente a veces viene más en segundo o en tercer grado, con sucesiones más difíciles. Nosotros vamos a hacerlo con sucesiones sencillas, pero sí vamos a ver ese tema
que para muchos o para algunos resulta un poco complejo. Realmente no es complejo, pero sí puede ser confuso tal vez para uno que otro para identificar los elementos. El primer problema es Paloma y Poncho discuten. Ella dice que en la sucesión 1, 7, 13, 19, el número 321 no forma parte, y Poncho asegura que sí. Ayúdenos a determinar quién tiene la razón. En caso de pertenecer, encuentra qué posición ocupa. Entonces tenemos que la sucesión es 1, 7, 13, 19. Debido a que no nos da una información adicional, vamos a afirmar o vamos a suponer que este es el primer elemento, este es el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Sí? Entonces, para poder resolver ese tipo de problemas, la primera cosa que hay que hacer, hay que encontrar la regla. Y para encontrar la regla, obviamente hay que encontrar la diferencia. Esto lo vimos en el video anterior. Entonces, la diferencia se obtiene restando cualquier elemento a un elemento anterior. Es decir, 7 menos 1, pues es 6. 13 menos 7, pues es 6. También, ¿no? Por lo tanto, la diferencia es 6. Quiere decir que voy a poner 6n. Y recuerden, le voy a sumar algo para que yo obtenga algún elemento. Puede ser suma o puede ser resta. Entonces voy a agarrar el primero porque está muy fácil, es 1. 6 por 1 es 6, más que me da igual a 1. Si nosotros resolvemos la ecuación, que es algo bastante simple, tenemos entonces, voy a ponerlo aquí arriba, que 6 más x es igual a 1. Transponemos el término y tenemos que es igual a menos 5. ¿Qué significa esto? Significa que va a ser 6n menos 5. Entonces lo primero que hacemos es encontrar la regla. Encontramos cuál es la expresión que determina cualquier término. Ahora, para poder saber si el número 321 forma parte, lo que vamos a hacer es expresarlo en forma de ecuación. 6n menos 5 es igual a 321. Aquí voy a poner el valor del elemento o el término, así como lo hicimos aquí con el 1. Este 1 ¿de dónde salió? De aquí. Y este 1, ¿qué es lo que representa? La posición, que es la que está aquí, ¿no? Entonces, si yo resuelvo la ecuación 6n menos 5 igual a 321, si el resultado es entero, significa que forma parte de la sucesión. Si el resultado no me da entero, o sea, un decimal cualquiera, infinito o finito, si me da un decimal, si me da una fracción que no sea entera, significa entonces que no forma parte de la sucesión. Así que resolvemos la ecuación 321 más 5, 326, dividimos entre 6 y tenemos entonces 326 entre 6. Nos sobra 26, lo cual nos da un decimal. Esto significa que esta sucesión no pertenece, este número, perdón, no pertenece a la sucesión. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto sin tener que hacer toda la lista? Bueno, como me dio 54 punto y tanto, voy a encontrar cuál es el elemento 54. Multiplico 6 por 54 y le resto 5. 4, 24 y vamos 2, 30, 32, menos 5 es 319. Este es el número que está en la posición 54. O sea que si yo hago aquí esto, en la posición 54 está el número 319. ¿Y cuál va a estar en la posición 55? Pues 6 más, o sea 325. Significa entonces que el 321 no forma parte. Ahora, alguien puede pensar que tienen todos los números que terminan en 1 van a formar parte de la sucesión, porque aquí hay un 1. Y esto no es verdad, porque para empezar el 11 no está, el 21 tampoco está. ¿Ok? Entonces, no porque termina en 1 forma parte de la sucesión. Entonces, 321 no forma parte de la sucesión. Espero que haya quedado claro. Este es uno de los
problemas, digamos, más complejos para poder resolver cuando estamos trabajando. Y vamos a resolver el siguiente. Mientras ustedes lo van leyendo, yo voy aquí preparando la pizarra. Dice, el primer término de una progresión aritmética es -5 y el vigésimo es 52. Hallar la regla y el elemento que ocupa la posición 500 en la sucesión. Bien, este problema es todavía más complejo, incluso yo creo que si en algunos casos lo ponemos en tercer grado de secundaria, va a haber mucha gente que no lo va a poder resolver. Yo no les voy a dejar tarea de este tipo, simplemente que es del mismo tema y deberíamos de ver problemas como estos, se los estoy poniendo, aunque en realidad pues no los vamos a resolver ni en clase ni ahora en las tareas, no se los voy a dejar así. Pero es importante que ustedes lo puedan dominar o puedan saber, ¿no? Entonces dice que el primer término, o sea, tengo el primer término, es -5. Y el vigésimo, ¿qué significa vigésimo? Significa el 20, ocupa la posición 20. El vigésimo término, el término AN, es 52. Bueno, aquí tenemos un gran problema porque no es como los ejercicios que ya habíamos hecho anteriormente. ¿Por qué no es igual? Porque no están los números ordenados, sino que está del primero y el siguiente que me dice es el 20. Y la clave está que en el ejercicio dice que es una progresión aritmética. ¿Esto qué significa? Que ya sé que va a formar parte de una sucesión que siempre va a ir cambiando el mismo número. Si no dijera eso, sería prácticamente imposible determinar la regla. Pero lo dice ahí, es una progresión aritmética. Es decir, va cambiando, no sé, de uno en uno, de dos en dos, ya lo vamos a hacer. Entonces, vamos a entender el problema y vamos a saber que el primer número es -5, como lo tenemos ahí. Ahora, del -5 al 52, lo que vamos a ver es primero cuánto cambió y cuántos lugares cambió. Entonces, vamos a suponer casi como si estuvieran juntos. O sea, hago la diferencia. A un término le resto el anterior. Recuerden los signos, esto ya lo habíamos trabajado. Aquí, como hay un menos y un menos de paréntesis, queda entonces. Entonces, esto cambió 57. Ahora, ¿qué significa este 57? Que desde el primero hasta el término 20 hubo 57 de incremento. Ahora, ¿pero cuántos lugares aumentó? Bueno, del 1 al 20 hay 19 lugares, ¿no? 20 menos 1 son 19. Entonces significa que lo que voy a encontrar es que si cambió 57 en 19 lugares, o sea, lo divido, esto me queda. ¿Qué significa? Que va de 3 en 3. No me alcanza el espacio, pero si ustedes lo hacen -5, el siguiente, que es en posición 2, sería entonces -2. Y el siguiente sería 1. Y el siguiente sería 4. Y si ustedes van aumentando así, van a encontrar que en el 20 está justamente el 52. Y esto nos daría la certeza de que nuestro problema está bien. Ahora, ya encontré la diferencia. Ya saben, hacemos nuestra pequeña ecuación. O sea, decimos 3 veces, voy a agarrar el primero como siempre para que sea más fácil. La primera posición más algo debe ser igual a -5. Por lo tanto, tenemos aquí que es 3 más x igual a -5. Despejamos, pasamos el 3 para el otro lado con la transposición y tenemos que es menos 3, ¿no? Por lo tanto, aquí es igual a -8. Significa que la regla es 3n menos 8. Y vamos a comprobarlo con el 20 que tenemos. 3 por 20 menos 8. 60 menos 8 es 52.
que aquí es 52. Perfecto, ya encontramos la regla. Entonces, ¿cómo le hicimos? Repasamos. Lo primero que hicimos fue encontrar cuánto cambió, y esto lo hicimos aquí, diciendo 52, le resto el anterior, que en este caso el anterior es el primero. Esto funciona claramente si no fuera el primero, si el problema dijera el tercero, el quinto, y dijera el otro el 17, pues lo único que hacemos es ver cuánto cambió y lo dividimos entre cuántas posiciones hay del primero al último de los que tenemos en nuestra lista. Entonces ya tengo después la que es 13. Lo siguiente que hicimos fue encontrar la regla. Pusimos 13n más x igual a n, ¿no? Sustituimos por un valor, en este caso escogimos el primero, donde n es 1 y an es menos 5, ¿no? Como ustedes lo pueden ver aquí, an, n. Sustituimos. Hacemos la operación, resolvemos la ecuación y tenemos entonces el valor del complemento de x, que está acá. Por lo tanto, la regla es esta. Lo voy a escribir aquí. Para terminar el problema, dice que tenemos que encontrar el elemento que ocupa la posición 500. Así que lo único que hacemos es multiplicar 3 por 500 y restarle 8, lo cual es 1500 menos 8, 492. Así de fácil, ya terminamos. 1492. Este sería nuestro siguiente, nuestro problema del escenario 4. Ahora, nos vamos a ir ahora a un tema que consideré muy importante añadirlo. Este video sí se va a extender, va a llegar a los 20 minutos creo o más. Es la suma de Gauss. Ya habíamos dicho, espero que lo recuerden, que una serie es una suma de los elementos de una sucesión. Entonces, la suma de Gauss nos va a servir para poder encontrar estos resultados de una forma rápida y directa. Para los que ya tienen experiencia en esto, los que están en Olimpiada o en algún tipo de concurso, recuerden que la suma de Gauss es un tema obligado, es algo que todos tenemos que saber en algún momento. Sin embargo, pues les voy a dar la introducción. La suma de Gauss se le atribuye a Gauss, aunque leyendo las nuevas fuentes hay una página muy interesante que en el 2010 rompe el mito de que Gauss tenía 8 años y todo esto. Pero la idea es que podemos encontrar la suma de números de cualquier número, de cualquier serie de números, de una forma muy rápida. Obviamente no vamos a sumar del 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, porque tardaríamos muchísimo. Lo que vamos a hacer es encontrar una forma rápida, y va a ser la siguiente. Si yo pongo la lista de números, como esta lista, ojo, la suma de Gauss se aplica solamente si existe una sucesión. Si no hay sucesión, no podemos aplicarla, al menos no la conocida que ahorita les voy a poner, ¿no? Puse el primero, segundo, tercer, cuarto término y aquí hay un montón en medio, ¿no? Hasta los últimos 4. Ahora, lo que observamos aquí es que el primer término y el último, si los sumamos, 1 más 100, pues nos da 101. Si sumamos el segundo con el penúltimo, o sea 2 más 99, también nos da 101. Y claro que sí, si sumamos el tercero con el antepenúltimo, también nos da 101. Esto es lo genial. Significa entonces que tengo puras parejas, o sea, dos números, formados por los extremos, el último con el primero, el penúltimo con el segundo, etcétera, etcétera, que nos van a dar la misma suma. Así que es bien fácil. Ya sé que hay 101 en la suma, y lo único que tengo que saber es que del 1 al 100, pues puedo formar 50 parejas. Y listo, lo multiplicamos. Así que esto nos da 5050. Qué fácil, ¿no? Si tenemos una serie, agarramos el primero, agarramos el último, lo sumamos y lo multiplicamos por el número de combinaciones de 2, o sea, de parejas que puedo formar. Esto tiene una fórmula, que es esta, n por n menos 1 entre 2.
¿Qué significa esta fórmula? Bueno, n es el último elemento, es el primer elemento, n más 1 es el último elemento, y lo dividimos entre 2, ¿no? O sea, la suma de los dos elementos lo multiplicamos por el número de elementos que hay y lo dividimos entre 2. O sea que si yo hubiera multiplicado 101, que es la suma, por el número de elementos que es 100 y lo divido entre 2, pues iba a ser lo mismo porque 100 entre 2 es 50, ¿no? Así que voy a tener 101 por 50. Entonces, repito, n es el número total de elementos, ¿no? Entonces, así de fácil. Primer elemento más último elemento por el número de elementos entre 2. Ahora, entonces, esto lo vamos a utilizar ahora para un problemita. Y este problemita, que ya sería el último, si no recuerdo, que vamos a resolver. El problema dice: el primer término de una progresión aritmética es menos 5 y el vigésimo es 52. Sí, ya ustedes habrán notado que es el mismo problema anterior. Pero este problema anterior tiene una diferencia. Dice, hallar la suma de los primeros 100 términos de la sucesión. Y esto ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y quién va a ocupar esto en su sano juicio o en la vida real? Créanme que aunque no lo sepamos, las cuestiones bancarias por internet y demás cosas hacen uso de este tipo de trucos de matemáticas para poder encriptar, para poder buscar. Google tiene muchos algoritmos basados en matemáticas. Y bueno, el punto de este problema va a ser fácil, ¿no? Ya sabemos que el primero es 1 y el término es menos 5. El vigésimo es 52. Ya habíamos hecho todo esto, sabemos que la diferencia total es 57 entre 19, lo cual nos da 3. Y 3n le restamos 8. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, me pide sumar, esta es la regla, ¿no? Esto ya lo sabemos en la regla. Regla. Es del problema anterior. Ahora me está pidiendo sumar los primeros 100. Como va a ir de 3 en 3, ya habíamos dicho, aquí es menos 2. Y el tercero es 1. El centésimo, por lo tanto, sería 3 por 100 menos 8. Esto nos da 300 menos 8, 292. Como va de 3 en 3, el anterior le restamos 3, ¿no? O sea, 289. Y el anterior le restamos 3, o sea, 285. ¿Cómo sumamos todos esos números que ni siquiera los conozco y no necesito sacar la lista tampoco? Bueno, agarro menos 5 y 292 y los sumo. 292 más menos 5. Como es una suma con un negativo, se convierte en una resta, ¿no? O sea, nos da 287. Y comprobamos con el siguiente, 289 menos 2. O sea, el penúltimo y el segundo. Y también nos da 287. Si agarramos el siguiente, es 285. Aquí pasó algo, son 3 menos, 286. 286 más 1 son 287. Y siempre nos va a dar lo mismo. Ahora son 100 números. Bueno, pues entonces tengo 50 parejas y cada pareja va a sumar 287. Hacemos la multiplicación. 0, 35, 3, 40, 43, 4, 10, 14. 14.350. Este es el resultado final. Encontramos la suma de los primeros 100 números de esa sucesión, que dio 14.350. Y nos vamos al último. No, ya hemos terminado. Sí, muy bien. Estoy revisando aquí si nos hacía falta algo, pero veo que ya no. Entonces, de esta forma terminamos con el tema de sucesiones. Hicimos ahora los ejercicios más complejos. Ustedes van a tener la bondad de poder ponerle pausa cada vez que tengan duda, realizar sus apuntes, realizar los ejercicios. Y claramente en el siguiente video, que únicamente les estoy compartiendo a mis alumnos,
ustedes pueden encontrar sus actividades para realizar. El siguiente tema que vamos a ver tiene que ver con estadística y será hasta la próxima semana. Saludos, estamos pendientes. Bye.